Les voy a compartir aquí esta diapositiva y van a ir hablando. A ver, ¿quién me la interpreta? A ver, preguntémosle a ver, ¿quién me dice, quién me interpreta esta gráfica? A ver, Adriana. Bueno, profe. Eso sería el rango en el cual se maneja el almacenamiento. Entonces, se- sería que entre más grados se manejaría SF, que sería, profe. ¿Cómo? SF, porque por un lado están los grados centígrados. Los Estos son grados Fahrenheit. Fahrenheit. Ya, grados Fahrenheit. Entonces, Bueno, ¿qué quiere entonces, decir esa gráfica? ¿Quién me la interpreta así? no sabría interpretarla la verdad. A ver, Jessica. A ver, Jessica. Por disminuir. Pero no sería de incubación, sería como Ve, de a más días almacenamiento, perdón, sí, Pero más no días es de que almacenamiento. disminuye, sino que aumenta. No, A ver, no, se tiene que disminuir la temperatura. No. Disminuir. espere, a ver, primero a ver Jessica, después Estefanía y de quién más está hablando, Jairo. Entonces, a ver, que comience Jessica, a ver, ¿qué quiere decir esa gráfica entonces? Profe, que a mayor días de almacenamiento se necesita una temperatura más bajita. Así lo Yo lo entiendo interpreto como yo. que a medida que, No sé. que se va a un aumento en los días, se va dando un aumento de la temperatura. Profe, no, vea, pues No. yo lo entiendo, es que... qué pena, Estefanía, hágale. No, vale. Bueno, es que el día cero tiene que tener una temperatura más alta, que es los 21 grados. A medida que aumenta el día en que se puso el huevo, se debe disminuir la temperatura si se va a almacenar el huevo para después poner en la incubadora. A ver, ¿quién más dice? A ver, Laura, explícanos por qué, cómo Pues, lo entiendes tú. por ejemplo, el día cero, ya haciéndolo así, en el día cero, tiene una temperatura de 66, casi llegando a 67 grados Fahrenheit. Al día 3 ya tiene menos. Yo lo que digo es que como el proceso de aclimatación antes de entrar a la incubadora, o sea, no se puede ser como tan abrupto, y también lo estaba leyendo ahí aparte, que fue porque puede haber una condensación en los gases de la cáscara y puede ocasionar como problemas, pero no sé si esto sea antes de la incubación, pues como ese proceso de aclimatación, o después. Pero a ver, entonces esta gráfica prácticamente lo que le está queriendo como que decir es, si usted tiene que guardar los huevos más tiempo, tienes que ponerlos más fríos. O sea, esta es la temperatura, esa temperatura que aparece acá, grados centígrados, veamos la grados centígrados que la entendemos mejor. Mire que es una relación inversa respecto a los días de almacenaje. O sea, si usted va a almacenar huevos durante 18 días, usted los tiene que tener a 16 grados centígrados más o menos. ¿Por qué? Porque en verdad pues se dice que de menos de 22 grados es el cero fisiológico, pero en verdad ese cero fisiológico no existe. O sea, usted lo que va es a letargar el desarrollo embrionario. En verdad el desarrollo embrionario no finaliza totalmente. Entonces, lo que pasa en verdad cuando sometemos un huevo fértil a frío es que ese proceso, ese desarrollo embrionario se vuelve muy lento. Entonces, si lo vamos a tener mucho más tiempo almacenado, tenemos que disminuir mucho más la temperatura del lugar donde se va a almacenar para que, para que ese desarrollo embrionario se dé aún más lento. O sea, no podemos tampoco pensar que el embrión se queda así como que suspendido, así como que en pausa totalmente ahí. El huevo es como una especie de semilla que está ahí en latencia, pero no es como una semilla, pues totalmente como una semilla que permanece ahí esperando el tiempo indefinido, no. O sea, en verdad sí se va dando un desarrollo, solamente que ese desarrollo es muy lento, solamente que la tasa de metabólica que se necesita para que el desarrollo se dé a la escala normal, se alcanza hasta que alcance
los 37 grados, que ya comienza ya el proceso de incubación normalmente. Entonces, lo que quiere que decir esta gráfica es que si usted necesita almacenar huevo fértil, entre más tiempo lo tenga que almacenar, tiene que ponerlo más frío. ¿Por qué es importante esto? Lo que les decía Diego allá. En la granja, el huevo que llega a la sala de incubación llega de 2 días de haberse puesto. O sea que ese huevo tuvo que haberse almacenado 2 días. Así que a qué temperatura se tuvo que haber almacenado allá según esta gráfica. Si el huevo que está llegando a la sala de incubación, allá donde está Diego, es de 2 días de incubación, entonces ¿a qué temperatura tiene que almacenarse allá? Por allá 18. 21. Allá dice que, vea, 20 grados centígrados. según esta gráfica, 20, 21, ¿cierto? Porque mire que más o menos 3 estaría como que por acá, por este lado. A ver, yo le hago aquí una... A ver, yo le hago aquí una... Yo saco un lápiz. ¿Dónde habrá un lápiz? Véalo por aquí, vea, pluma. O sea, que sería como que por acá. Ahí. ¿Cierto? O sea, como que 20.5 grados más o menos ahí daría. Entonces, ¿quién fue el que encontró por allá un documento que decía huevo almacenado durante 20 días? Por ahí alguien me había dicho que había encontrado por allá Yo encontré, pero una página que nos da esos datos, nos daba el dato de la temperatura y la humedad. Dice que de día 1 a 3, temperatura de 18 a 21 grados centígrados con 75% de humedad. Día 4 7 a 7, de 15 a 18 grados centígrados. Día 7 a 12, de 12 a 15 grados centígrados. Y más de 12 días, 12 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, profe, yo encontré esa misma información que dijo Juan David. Yo fui la que hablé ahorita, pero sí, es lo mismo de Juan David. Bueno, entonces, espere esto porque se me desactivó. Ahí está viendo la diapositiva, ¿no? No, profe. Esperen un momento, no sé qué le pasó a esto, que no me funciona el mouse. Eso, ya apareció el mouse. No sé qué le había pasado a este. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? O sea, entre más tiempo también se almacene el huevo, se va a disminuir el porcentaje de incubabilidad. O sea, se va a aumentar la mortalidad embrionaria porque y eso ya está definido. Vean. Veamos esta diapositiva, ya se las voy a poner. Entonces, tenemos entonces que un almacenamiento prolongado, o sea, si dejamos mucho más tiempo almacenados los huevos, vamos a necesitar un poquito más de tiempo durante la incubación, ¿cierto? Pues es precisamente el tiempo en que se va a demorar los huevos en alcanzar pues, la temperatura y otra vez alcanzar la tasa de desarrollo metabólico que necesita el embrión. Entonces, por eso, entonces, según esto, entonces, ¿ustedes qué decisión tomarían si ustedes les está llegando, por ejemplo, ustedes tienen un lote de huevos que llevan mucho tiempo almacenado, tienen un lote de huevos para incubar y ese lote de huevos lleva almacenado una semana y les acabó de llegar otro lote que apenas fue puesto ayer? ¿Sería buena opción ustedes mezclar esos huevos e incubarlos juntos? ¿Ustedes qué creen? No, profe, por lo que usted acaba de decir, los huevos llevan más tiempo
almacenados necesitan más tiempo de incubación. Entonces, si los pongo al mismo tiempo, unos me van a alcanzar el tiempo de incubación completo, mientras que otros pueden estar incompletos. Entonces, ¿y qué es entonces eso? Eso se va a traducir en otro parámetro que ya vamos a comenzar a mencionar que se llama ventana de nacimiento. Ventana de nacimiento es un tiempo, es el tiempo que pasa desde que ha nacido, desde que ya ha eclosionado el 5% de los animales hasta que eclosiona el 100% o en algunos casos dicen hasta el 95%. O sea, es un tiempo desde que comienza, es prácticamente desde que comienza el nacimiento hasta que finalizan los nacimientos. Eso se llama ventana de nacimiento. O sea, todos los animales, todos los huevos no van a eclosionar al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles creen que van a eclosionar más rápido? ¿Los huevos más grandes o los huevos más pequeños? Los más pequeños, profe. Los pequeños. Los huevos más pequeños se van a desarrollar más rápido, ¿cierto? La taza adquieren, absorben más fácil calor, ¿cierto? Pero también disipan más fácil calor, o sea, son más fáciles de calentar los huevos pequeños, pero también se enfrían mucho más fácil, ¿cierto? Por el área que tienen. También tenemos entonces que, miremos esta medida aquí tan importante. Ya algunos investigadores han dicho que es que por cada 6 días que se aumente el almacenamiento del huevo fértil, la mortalidad se puede aumentar hasta 1.5%, ¿cierto? Entonces, eso en verdad es una investigación que se hizo por allá en Estados Unidos y de pronto puede ser extrapolada a otras partes, pero en verdad depende mucho de las condiciones en donde usted esté almacenando el huevo. O sea, ya vemos que si lo vamos a almacenar mucho tiempo le tenemos que poner una menor temperatura, pero en verdad en las salas, en los cuartos fríos donde nosotros donde vamos a estar almacenando los huevos, en verdad nosotros no garantizamos una temperatura siempre la misma, nosotros lo que les damos es un rango. Esa fluctuación, ese rango en que fluctúa la temperatura, no podemos permitir que sea mayor de 1 grado. O sea, si nosotros vamos a tener almacenados los huevos a 18 grados centígrados, lo máximo que debería de aumentar debería ser 18.5 y lo mínimo debería ser 17.5. O sea, la máxima fluctuación debería ser de 1 grado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esas fluctuaciones también estimulan el desarrollo embrionario. Por eso es que, por eso es que antes el proceso de incubación natural o cuando la gallina pues va a empollar, pues los polluelos también esos huevos, cuando ella pone los primeros y los va dejando pues en su nido naturalmente, próxima a poner los últimos, comienza como que a medio empollarlos y después los deja enfriar, como calentarse, enfriando, calentando, enfriando, calentando, enfriando. Eso va a hacer que estos polluelos, que este huevo fértil, que lleva mucho más tiempo en estado como de latencia, se estimule el desarrollo embrionario. Entonces, las fluctuaciones altas en la temperatura en los cuartos fríos también pueden estimular el desarrollo embrionario. Entonces, no solamente es la temperatura que nosotros estemos manejando en nuestro cuarto frío, sino la fluctuación que se está dando entre esa temperatura. ¿Qué encontraron entonces sobre la humedad? ¿Quién me dice ahí qué vieron sobre la humedad relativa durante el almacenamiento? ¿Qué fue lo que alcanzaron a ver? A ver, le pregunto a Yuli Catalina. Voy. Dice que la humedad debe estar más o menos entre 58 y 60%. 58 y 60 en la incubación o en la incubadora o en la nacedora. En la incubadora. En la incubadora, 58 60. ¿Quién más encontró humedades relativas? En almacenamiento, 75%. 75 en almacenamiento. A ver, ¿quién más encontró humedades relativas por ahí? A ver, Daniel. Daniel Varela.
Profe, yo encontré lo mismo, de 58 a 60 y cuando se eclosiona al 65% se aumenta. Sí, hombre. A ver, que el Saulo llegó aquí a la clase. Qué bueno que haya logrado conectarse. Ya sabía qué estábamos haciendo. Sí, profe, sí, yo estaba pendiente de todas maneras. Ah, listo, pues entonces, háblenos entonces, Diego, a ver entonces cómo, porque con las humedades sí hay distintos criterios. Fijémonos si verá, ellos han encontrado humedades de 58, 60 en incubación y después subirlo como a 65 en nacimiento y por allí Laura encontró que en el almacenamiento 75. ¿Ustedes cómo están manejando ya las humedades relativas? Diego, ¿sí nos está escuchando? Bueno, mientras se le mejora la conexión ahí a Diego, entonces vamos a ver. Queríamos ver entonces como la forma en que allá en la granja donde él está manejando la humedad relativa. Ellos están manejando una mayor humedad relativa que lo que va a aparecer en la teoría y tienen unos muy buenos resultados. Entonces, muchas veces, muchas veces lo que está en la teoría no se va a aplicar al pie de la letra a lo que uno hace en la práctica, ¿cierto? Cuando, cuando uno ve, o sea, uno tiene unos conceptos que uno debe de saber, pues, cómo es que funcionan cómo es que funcionan todos estos procesos biológicos, ¿cierto? Y de acuerdo a ese conocimiento que uno tiene, lo va a adaptar a las condiciones que uno tiene de sus equipos o sus condiciones bioclimáticas. En términos generales, lo que siempre se debe conservar es que la humedad relativa en la nacedora es mayor que la humedad relativa en la incubadora. ¿Por qué creen que debe ser mayor? A ver, me contesta Luisa. ¿Por qué la humedad relativa en la nacedora debe ser mayor que la humedad relativa en la incubadora? ¿Sí me están escuchando? Hubo un momento que se cortó. Pues para mí se cortó un momentico. Y a mí también. Alivianar la cáscara, profe. Luisa. Luisa, a ver, Diego, a ver qué le pasa. Es que a Luisa se le está cayendo la señal. Se le está cayendo se le cayó hace como 2 horas, porque hace tiempo que no lo veo que habla. Bueno, se me está pausando y ya me aparece como si estuviera hablara muy rápido, como un robot, casi no estoy escuchando. Ah, bueno, cuando no escuchan, cuando no entienden, dicen. O sea, si van a esperar Bueno, a decir que no se está escuchando cuando les pregunto, pues va a ser muy difícil. ¿Cierto? Profe, ahí ya me escuchan. Listo, ya sí escuchamos a Diego. Bueno, estábamos hablando sobre la humedad relativa. ¿Por qué es tan importante? Bueno, allí unos compañeros encontraron que la humedad relativa en la incubación era del 58 al 60%, ¿cierto? El 60% de humedad. Sí. Y en la nacedora de 65%. Ahora, ¿cómo lo Sí. están manejando ustedes allá, Diego, allá en la granja? Profe, en incubadora igual, pero en almacenaje sí, como decía una compañera, que era más o menos del 75-80%. Pero la cosa es que, vea, les vuelvo y les digo, en teoría aparecen muchas cosas, pero en la práctica aparecen demasiados retos. Entonces, el primero, nosotros almacenamos huevos de diferentes días. Hay huevos que llegan desde 2 días, algunas veces hasta de un día de postura, y en ese mismo cuarto se tienen que almacenar huevos de 5, 6, 7, 8, hasta 15 días se han almacenado huevos. Entonces, nosotros no podemos tener unas temperaturas o bajarle la temperatura a 12 grados o 1 grado por cada día que se almacene el huevo. Para nosotros es imposible. Entonces, por eso siempre se mantiene ese rango de la temperatura a 16, 17, 18 grados máximo en almacenamiento en cuarto frío. Ahí la humedad siempre se mantiene en 65, 70%.
Eso es en cuarto frío, por los motivos que les estoy explicando. Porque nosotros manejamos unas incubadoras que son de carga múltiple. O sea, en esas incubadoras hay dos tipos de incubadoras, carga múltiple y carga única. La carga única es que vos metes, por ejemplo, a la incubadora le caben 15.000 huevos. Vas a meter 15.000 huevos de un solo lote y no volves a saber de esa incubación hasta el día 11 o 12 que haces ovoscopía. Pero en carga múltiple tenemos que estar constantemente metiendo, listo, hoy tengo que cargar 1.000 huevos de tal lote y los cargué hoy. Mañana tenemos que cargar otros 1.000 de otro lote, listo, ábrele. Entonces esas son de carga múltiple, que es lo que tenemos nosotros. Por eso requiere de una programación un poquito minuciosa y con las ventas, con absolutamente todo tiene que estar muy bien programado, que esa es como una de las deficiencias que hay acá y hay que mejorarlas también, pues ese es el siguiente proceso a mejorar. Bueno, entonces, en este cuarto frío tenemos ese almacenamiento, tenemos diferentes lotes de diferentes edades a 16, 18 grados centígrados y con una humedad de 65, 70% aproximadamente. Bueno, en este cuarto frío siempre van a estar marcados todos los lotes con la fecha de postura. Ya cuando nos pasan la programación, ustedes van a decir, listo, esta semana se tienen que cargar X cantidad de huevos, vamos a iniciar con eso, listo. Entonces, de este cuarto frío pasan al cuarto de embandejado. Este cuarto de embandejado tiene un equipo de refrigeración, pero que no llega a menos de 21 grados. Siempre está en 21 grados con el equipo de refrigeración. Vamos a pasar el huevo a este cuarto y se va a comenzar ese proceso de embandejado. Entonces, ¿este proceso en qué consiste? Se inicia... bueno, ahí otra vez se va a reclasificar ese huevo que vino de granja. Vamos a empezar a sacar huevo roto, huevo sucio, huevo deforme, huevo con microfisuras, porque obviamente pasa lo mismo que con el pollito. Como son tantas cantidades, siempre va a haber un error. Entonces acá volvemos y le hacemos como ese control de calidad. Este huevo, cuando lo sacamos pues que roto o sucio, va para sala de ventas o para consumo interno de la planta. Listo. Ya entonces iniciamos este proceso acá en bandejado, ya cuando clasificamos el huevo y empiezan a poner los huevos en las bandejas. En las bandejas se va poniendo pues todos los huevos, las bandejas tienen una capacidad de 90 huevos cada una. Y ahí, cuando se termina cada bandeja, que fue uno de los trabajos pues, que hice también para mejorar uniformidad, yo te había mandado una foto, profe, de una bandeja como se hacía al principio. O sea, unos huevos gigantes, otros pequeños y así. Entonces, se les dijo pues a los operarios que cada vez que terminaran una bandeja, le hicieran como un rasero, pues, como mirar a la vista, a simple vista, y sacar esos huevos que estuvieran muy grandes o huevos que estuvieran muy pequeños y los reemplazáramos ya con huevos que nos dieran esa uniformidad. Y como les dije al principio, estos huevos grandes y pequeños van a pasar pues como, esas les decimos acá las colas, las colitas las vamos a poner aparte porque después ya se las vamos a incubar, pero ya separado y debidamente marcadas. Y entonces eso tuvo un efecto sobre qué, Diego. O sea, cuando usted sacaron separar los huevos pequeños de los huevos grandes. Lo que les decía, profe. Entonces eso, que fue el trabajo como uno de los primeros que hice, pues, para mejorar uniformidad en el pollito. Porque el pollito, la uniformidad, en muchos casos no superaba el 70-75%. Ya en este momento estamos sacando uniformidades hasta el 92%, han salido hasta el 95%. Pues que eso ya es una cosa maravillosa, pues, por así decirlo, pero ha sido, pues, por el trabajo continuo. ¿Y qué otro parámetro ha mejorado? Listo, profe. Entonces, vamos como en cadenita, profe, ahí para no perder la idea, profe. Listo. Ya entonces pasamos. Este es el primer proceso para mejorar uniformidad. Entonces, desde los huevos, desde la embandejada de huevo, ir separando todas esas colitas, eso nos va a ayudar muchísimo con la uniformidad.
Listo, ya entonces acá en este cuarto de embandejado vamos a apagar más o menos a las 3 o 4, más o menos unas 4 horas se demoran en ese proceso de hacer ese embandejado, o 5 horas, pues depende de la cantidad de carros también que haya para embandejar. Cuando se termina el proceso de embandejado, apagamos, que es por ahí a las 4 de la tarde, apagamos el equipo de refrigeración y se encienden ventiladores, solamente ventilación natural. Ahí va a alcanzar entonces una temperatura más o menos poco a poco hasta los 26, 27 grados aproximadamente. O sea, miren que el huevo no va a sufrir esas fluctuaciones de temperatura tan drásticas, porque si no pasa lo que decía la compañera ahorita en un comentario, que va a haber esa condensación. Eso también es malísimo para el huevo. O sea, si nosotros pasamos el huevo de cuarto frío, que está a 16 grados, lo pasamos directamente a una temperatura, por ejemplo, de incubación que está a 38 grados, el huevo lo que va a empezar es a sudar, a condensarse, y esa agua nos va a lavar toda esa cutícula. Entonces, ¿qué va a pasar? Patógenos como un berraco, se nos van a convertir esos huevos en huevos bomba, van a contaminar toda la incubadora, y bueno, para de contar ahí pérdidas por donde usted quiera. Entonces, debemos ser muy delicados con esos aumentos de temperaturas, que sean poco a poco. Ah, espérate, ahorita les envío una gráfica ahorita al grupo del trabajo que empezamos, que yo empecé pues a documentar de las gráficas de lo de la temperatura. Bueno, entonces se adecuó un corredor, es un pasillo pues normal, se adecuó para que ese fuera como un cuarto de precalentamiento. O sea, porque habían dos opciones. Una era construir un cuarto de precalentamiento y otra adecuar eso. Pues lo más fácil es adecuar, porque cuando usted habla o va a decir, no, tenemos que hacer un cuarto, de una pidieron, no, pues en este momento no vamos a hacer un cuarto para nosotros, pues si no sigue la uniformidad así, eso hay que mirar. Entonces se hizo esa otra opción, fue más viable y nos está dando pues buenos resultados. Listo. Entonces a las 4 de la tarde prendemos esos ventiladores. Paulatinamente va a aumentar la humedad, la temperatura. La humedad acá se mantiene igual, 65, 70%. Va a aumentar esa temperatura poco a poco hasta los 26, 27 grados centígrados. Ya de ahí vamos a sacar al pasillo. A ese pasillo, a ese cuarto de precalentamiento. Ahí todavía no está encendido, porque eso tiene como unas resistencias para que nos den esa calefacción. Ahí, ese cuarto está más o menos entre 28, 30 grados aproximadamente. Listo, ahí los dejamos otras 2 horas, o sea, pasó de cuarto de almacenamiento, de embandejado a las 4 de la tarde, va a quedar con solo ventilación en el pasillo hasta las 6 de la tarde, hasta las 4, 6, hasta las 8 de la noche. A ver, espere que me perdí, qué pena muchachos. Vea, pero usted, 4 de la tarde. Constantemente usted está revisando la temperatura, porque usted está dando Sí, pues, unas cantidades ahorita, de tiempo. Pero eso todo siempre es sujeto pues a, o sea, sujeto pues a cambios. Eso no es pues una camisa pues como que quede fuerza. O sea, si los huevos, si se aumentó, me imagino que la temperatura ambiente, si está haciendo más calor, en ese momento, si la temperatura ambiente es mayor, pues yo me imagino que esa aclimatación va a ser mucho más rápida, porque va a ingresar mucho más aire con esos ventiladores y de pronto el huevo va. Ahora, si se pasa mucho, de pronto puede darse esa condensación ahí también. no, profe, vea, vuelvo y se lo explico así rapidito, ya que es que se pierden algunas veces con esas cositas. A las 4 de la tarde apagamos equipo de refrigeración en cuarto de embandejado. De ahí se prenden ventiladores hasta las 6 de la tarde. Alcanzamos una temperatura de aproximadamente 26 grados. De ahí ese huevo a las 6 de la tarde pasa a corredor, pues al corredor o al cuarto de precalentamiento, pues por así decirlo. Ahí solamente tiene ventilación y ahí está una temperatura más o menos de 28, 30 grados aproximadamente. Ahí lo vamos a dejar hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche se inicia con el proceso ya de precalentamiento. O sea, ahí vamos a encender todas esas resistencias que nos van a empezar a generar este calor. Y ahí lo que queremos es que llegue el huevo a una temperatura de 95 grados Fahrenheit. O sea, que nos quede ahí.
Y esa temperatura la logramos, como les digo, ahorita les envío la gráfica de todo el proceso que tuvimos. Esa temperatura nos va a llegar a las 11 de la noche. A las 11 de la noche ya sacamos ese huevo para incubadora y lo cargamos dentro de las incubadoras. Este proceso de precalentamiento nos ayudó también con la uniformidad. Ese fue otro de los procesos que yo hice, pues, el de precalentamiento, para mejorar esa uniformidad en el pollito al final. Disculpámonos ahí, pero ya se nos va a acabar este tiempo ahí. Le voy a poner aquí a grabar aquí esto y en estos 2-3 minuticos que se va a demorar eso me van a responder esta pregunta. ¿Por qué hay que aumentar la humedad relativa en el cuarto de almacenamiento? Cuando regresemos después